¿Crees te ha pasado que en algún momento has sentido que un área de tu vida o una situación se ha sentido como sin movimiento, como seca? O tal vez en estos momentos estás pasando por eso. El relato que te voy a compartir me hace pensar mucho en eso. Lo podemos encontrar en Marcos 3, del 1 al 6, que es el relato del hombre de la mano seca. Jesús estaba en una sinagoga donde se estaba aplicando la palabra de Dios y había fariseos, personas que estaban yendo a escuchar de la palabra. Y entre esas personas había un hombre que tenía una de las manos secas. Entendiendo que ya los fariseos sabían referente al tema del poder que tenía Jesús y las sanidades que oraba, era un día de reposo y lo que ellos estaban pensando era para ver si lo iba a sanar este hombre y poder acusarlo de ello. Obviamente Jesús ya conocía sobre los pensamientos de los fariseos, pero en ese momento él hace algo particular. Llama a este hombre y le dice que se levante y que se ponga en el medio. Una vez ya puesto este hombre en el medio, les habla a todos y les dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo a este hombre que extienda su mano, y la palabra nos dice que él la extendió y la mano le fue sana. Menciona que salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, porque bueno, no compartían lo que Jesús en ese momento impartía, que era pues no solo la palabra, sino era el hacer de la palabra. Hace reflexionar sobre la posición primero de este hombre, ¿no? Este hombre que de repente iba a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios, pero iba con esa aflicción, ¿no? Que era expuesta, que de repente no era muy agradable, porque tenía una de las manos secas, rodeado de personas que se entendían, sabían la palabra de Dios. Este día era día de reposo y parecía más, o estaban pensando más en esa regla. ¿Cómo habrá sido el sentir de este hombre, no? Con una aflicción que no menciona cuánto tiempo la tenía, pero que estaba ahí entre la multitud, y en ese momento Jesús le dice que se ponga en el centro, exponiéndose delante de todos. Él, al hacer esto, pues también estaba cometiendo una falta. Sin embargo, no le importó más que seguir lo que le decía Jesús y obedeció. Se levanta, se pone en el centro, luego extiende su mano y, como ven, pues en el relato, el sano recibe su milagro. Pero me pregunto, ¿cómo es a veces que de repente podemos tener esa área paralizada y de repente no estar dispuestos a ponernos en el centro, aun cuando no hemos recibido ese milagro, aun cuando de repente estamos aún padeciendo con esa área estancada? Porque de repente podemos sentir este tema más que de amor de Cristo, de una religiosidad que puede estar moviéndose en el entorno al cual vamos. Si algo es cierto es que no hay congregación perfecta. Todos estamos en ese proceso. Cada uno tiene una lucha diferente, porque la iglesia de Cristo en sí es todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Y es necesario de todas maneras que podamos ir y congregarnos, pero poniendo los ojos en el amo y consumador de la fe, que es Jesús. Y esto lo dice en Hebreos 12:2, ¿no? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ya significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. No ser bien vistos aún con ese testimonio que tenemos, pero nuestra prioridad tendría que ser buscar a Jesús, extenderle esa área seca, esa área que de repente estás luchando, que estamos luchando, ese dolor en el alma, esa situación que te pasó, pero que la premisa es ir, seguir lo que Jesús nos diga. Si es a veces ponernos en el centro, pues exponernos aún confiando por fe, aún cuando no hemos recibido ese milagro. La gente no vio en las personas de alrededor que hubiese ese amor, esa compasión, esa misericordia, porque estaban pensando en cumplir la legalidad que tenían en ese momento, que no podían hacerlo en día de reposo porque eso no era correcto. Porque ese es ese cuerpo donde la cabeza es Jesucristo, para que Él pueda dar vida a esa área seca, a esa área inmóvil, a esa área que se ha enfermado. Y yo te pregunto ahorita, si tú eres consciente de qué área ahorita actualmente la tienes enferma, seca o inmóvil, y que podamos, que nos pueda examinar el Señor y nos pueda mostrar y podamos entregárselo a Él principalmente. Por encima de muchas cosas, es el salvar la vida, es el reflejar el amor de Cristo, y tal vez a veces no lo estamos haciendo como deberíamos. No digo que todos, pero creo que todos estamos en un proceso, unos más que otros en otras áreas, porque acá yo no puedo decir que tengo todo resuelto. En realidad, esta palabra me confronta a mí tanto como a ti, y creo que eso es parte de poder seguir creciendo, de poder seguir fortaleciéndonos, porque el que empezó en nosotros esa buena obra, el que empezó en ti esa buena obra, Él la terminará. Decía lo del corazón del Padre porque a mi alrededor pensaría que esperando que alguien dijera la relación del amor que Él esperaba encontrar en un lugar donde se impartía la palabra, en un lugar donde un hombre tenía una mano seca, un hombre que necesitaba sanidad, pero todos callaban. Podamos ser esa iglesia que abrace y no que condene, esa iglesia que vaya por encima
de la religiosidad, porque Él no quiere una religión, Él quiere una relación con nosotros, una relación contigo que me estás mirando, una relación con su iglesia, con su novia. Nos llama a la exhortación y te pediría, si estás luchando en este caso con un área que de repente has sentido que está seca, que no entiendes, o de repente no entiendes, no logras identificar, que hay que podamos orar en este momento y que el Señor sea ayudándonos. Gracias Padre Santo, gracias Dios Todopoderoso, gracias bendito Rey, gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por tu palabra, por la persona que está del otro lado, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea hablando y no yo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que tú ese tiempo, primeramente agradecerte y luego pedirte perdón, Señor. Si de repente hemos endurecido nuestro corazón como iglesia, Señor, como hermanos en Cristo, si hemos endurecido nuestro corazón con aquel que lo necesita, Señor, te pido perdón, Señor, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Señor, que nos puedas examinar a la luz de tu palabra, a la luz de quién eres tú, Señor. Tu palabra nos habla de que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Te pedimos, Señor, que tu verdad, Señor, se instaure en nuestro corazón, Señor, de cómo debemos actuar, de cómo debemos confiar, Señor, por encima de las circunstancias, del entorno, como confió este hombre, Señor, que se puso aún en el medio y confió en ti, Señor, extendió su mano y fue sanado, Señor, fue restaurado. Oro, Padre, para que la persona que está luchando del otro lado, principalmente si no te conoces, si no te ha recibido, que en ese tiempo tu Espíritu Santo se pueda mover, Señor, porque yo sé que no hay espacio ni tiempo, Señor, y que tú puedas, Señor, convencerle pecado, juicio y justicia, Señor, y puedas permitirle, Señor, que te reciba en su corazón, que pueda tomar esa decisión de reconocerte como su Señor, como su Salvador, que pueda entender que tú lo amas, que la amas, Señor, que nos amas, Señor, porque Cristo te ama. Y que pueda, Señor, ayudarlo a que pueda hacer ese corte en su vida y pueda recibirte, Señor, para que tú puedas obrar en ella conforme a tu voluntad o en él. Te pido, Padre, que esa lucha que está teniendo esa persona, que tú puedas ayudarla, que tú puedas ministrarla con tu Espíritu Santo, con tu amor, Señor, que puedas guiarla, Señor, a que pueda extender su mano y entregarte, Señor, esa parte seca, Señor, porque tú que eres el que resucita todo lo muerto, el que hace, Señor, aún vivir los huesos secos, Padre, porque los revive, Padre, que tú puedas soplar, Señor, sobre esta persona, que pueda haber ese arrepentimiento de lo que sea necesario, Señor, que nos tengamos que arrepentir y apartarnos, Señor, de aquello que de repente nos enferma, que nos quiere mantener en parálisis, Señor, que nos quiere mantener en sequedad, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que los que creen en ti, de su interior brotarán ríos de agua viva, Señor. Y oro, Padre, para que tú puedas guiar a esta persona, Señor, del otro lado, nos puedas guiar, Señor. Sella tu palabra en nuestro corazón, guíanos, papito. Te amamos y te entrego que sea todo conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.